Estamos hoy en una nueva sesión de la colección de vídeos sobre entrevistando a los protagonistas de la educación en Canarias. Es una colección impulsada por la Cátedra de Tecnología y Educación, Fundación Mafre Canarias, en la Universidad de La Laguna. Hoy, en la sesión de hoy, vamos a abordar el recuerdo, la reconstrucción de lo que fue las distintas experiencias de intentar incorporar los medios audiovisuales a las escuelas de Canarias en los años finales de los 80, mediados de los años 90. Para ello nos acompañan 6 de aquellos protagonistas. Unos estuvieron integrados en lo que fue el programa de medios audiovisuales de la Consejería de Educación de Canarias y otros impulsaron lo que se llamó el colectivo MAVI, que era Medios Audiovisuales e Integración Escolar, que estaba a su vez también incorporado al MRP, al Movimiento de Renovación Pedagógica Tamonante. Hoy estamos varias personas, nos encontramos en el Salón Tertulia del Casino de la ciudad de La Laguna y yo, para arrancar esta conversación, que quisiera que fuera fluida entre ustedes, recordando, como les digo, lo que fue aquel tiempo, pero a la vez luego también intentando reflexionar sobre en qué momento nos encontramos en el sistema escolar en Canarias con relación a lo que pudiéramos llamar la alfabetización en medios audiovisuales, de comunicación, en tecnologías, pues una brevísima presentación de quiénes son ustedes y su breve trayectoria profesional y biográfica. ¿Cómo comenzamos? Miguel, por ejemplo. Pues nada, yo soy Miguel Vilas y mi trayectoria profesional acaba de terminar recientemente. Trabajé 37 años fundamentalmente en la educación primaria, aunque pasé por todas las etapas, también por infantil y algo en secundaria. Y de esos 37 años, casi 6 fueron en la Consejería de Educación también, llevando poniendo en marcha el programa de educación intercultural en Canarias. Y siempre he tenido interés por el tema de la innovación y yo creo que eso es lo que me ha llevado al interés también por introducir los medios audiovisuales en la escuela. Soy José Pestano, estuve 40 años en el tema educativo, trabajando en distintos niveles, desde primaria hasta la educación superior, y 17 años en el programa de medios audiovisuales, que es para lo que estoy aquí. Durante todo ese tiempo hice producciones, asesoramiento a centros, formación de profesorado, y creo que puedo aportar algo respecto a lo que se plantea aquí como pregunta, que es fundamentalmente qué pensaban los profesores, qué pensaba la escuela acerca de los medios de comunicación, los medios audiovisuales, y si podían estos ser un recurso eficiente a la hora de enseñar y aprender. Nazario. Bueno, soy Nazario Prieto. Estuve sobre todo en alguna escuela bastante complicada y mi interés siempre fue el lenguaje, o sea, la expresión, y la expresión tanto verbal como escrita. O sea, estaba convencido de que había que dar armas a la gente de las clases bajas para que pudieran pelear por ello. Y una parte, por supuesto, aterrizó con los medios audiovisuales, porque era lo que estaba en ese momento saliendo a flote y había que empezar a trabajar. Pero a trabajar en la misma medida. O sea, la expresión no solamente es recibir, saber leer, lo que eso parece como que está más fácil, sino llevar a utilizarlos para expresarnos y que los chicos se expresasen con ellos. Y esa era mi idea. Soy Manuel Ortiz, aún docente en activo y mi trayectoria ha sido bastante variada. Primaria, secundaria, funciones de asesoramiento y en los últimos 12-15 años experimentando lo que es la educación permanente, la educación de adultos. Actualmente dirijo un centro de educación de adultos en La Laguna. Digamos que tuve la suerte de participar de lo que son los procesos de innovación y de mejora, y de ello supuso mucho el formar parte de un colectivo como Mavi en un momento creo que singular en la historia de lo que es la escuela en Canarias,
y que luego ha marcado mi trayectoria, como es lógico, en el proceso de buscar siempre la mejora y la innovación educativa en diferentes enseñanzas, etapas y funciones. José. Bueno, mi nombre es José María, también 30 y pico años de docente por todas las etapas, ¿no? Desde primaria hasta el primer ciclo de la ESO. Siempre ligado a proyectos de innovación, ya sean colectivos o de centro, o también de renovación pedagógica en aquellos momentos en los que los movimientos de renovación pedagógica estaban vigentes como modelo de perfeccionamiento del profesorado. También alterné etapas en la Consejería de Educación, coordinando programas de aulas taller, los programas de garantía social y también asesoramiento en el Centro de Profesorado de la Orotava. Mi etapa educativa, o sea, mi etapa como docente acabó hace unos 7 años en Tegueste, y bueno, también durante esta trayectoria el pertenecer a un grupo de perfeccionamiento o de innovación como Mavi, pues ha supuesto un impulso a mi labor como docente. Muy bien. Raúl, cuando quieras. Hola, soy Raúl Díaz. También supongo que 30 y pico años de profesor de maestro en primaria. Y en ese tiempo tuve dos ocupaciones específicas de coordinador de compensatoria y del programa Arimaguada de Educación Afectivo-Sexual de la Consejería de Educación. Después ya me vinculé mucho a los medios audiovisuales, participé con Mavi en el MRP Tamonante y eso no se me... y ahora estoy jubilado. Muy bien. Creo que jubilados casi todos, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a empezar a hacer un poco de recordatorio. Y esto va dirigido a ustedes dos, a Nazario y a José. ¿Qué fue, cómo definirían qué fue el programa de medios audiovisuales de la Consejería? ¿En qué años se constituyó y duró? ¿Cuáles eran sus objetivos? Recordemos un poquito las características del programa. Voy yo. Si te parece. Viejo. Sí, sobre todo porque como me preguntas por el principio, pues tengo que decir que en el principio estaba César Hillera. Es decir, César Hillera, el compañero que fue el que hizo un primer proyecto de medios audiovisuales a mediados de los años 80. ¿Quién estaba de consejero o consejera en aquel momento? No lo sé exactamente. ¿Estaba ya Balbuena o fue el siguiente? No lo sé exactamente. Esa era la transición, Balbuena, Fernández Caldas, pero no lo sé exactamente. Estamos hablando del 85, 86 aproximadamente. En el 87 me incorporo yo. Todavía sigue siendo proyecto de medios audiovisuales y entonces es cuando se ve la posibilidad de plantear un programa similar y paralelo a lo que era Abaco en aquel momento, que era la introducción de la informática, de las tecnologías informáticas en la escuela. Y entonces cuando en 1987, en diciembre, el Boletín Oficial publica una hojita describiendo qué es el programa de medios audiovisuales y cuáles son sus líneas maestras, que las resumí un poco antes y las vuelvo a decir ahora. Era la formación del profesorado para el uso y para la aplicación de los medios audiovisuales, la producción de materiales de paso que se pudieran luego llevar a la escuela y el asesoramiento a los centros para cualquier proyecto de tipo técnico-pedagógico que tuvieran que aplicar medios audiovisuales y que nosotros junto al pedagogo, al especialista en cuestiones didácticas, podríamos aportarle una solución técnica, ¿vale? Digamos que ese era el esquema, y el esquema funcionó durante bastante tiempo. De hecho, yo me fui en el 2004 y César todavía continuó hasta finales prácticamente de la primera década de este siglo, ¿no? En fin, creo que eso es un resumen inicial. Había, desde luego, y ustedes creo que todos lo sienten y todos lo han resumido, había una efervescencia y una emergencia, no solo de medios y no solo de creencia en que los medios eran importantes para la educación, sino también había una efervescencia entre el profesorado en hacer cosas y en organizarse y en moverse
y realmente nosotros lo que hicimos fue incorporarnos también a esa cuestión. Personalmente procedía de educación compensatoria, en el que estuve 3 años relacionados con temas de radio comunitaria. Anteriormente pues había estado también relacionado con temas de fotografía, etcétera, etcétera. Y era, digamos, un canal natural por el que fluir no me costaba prácticamente nada. Y tampoco a los que estaban alrededor. Las personas comprendían perfectamente los proyectos de radio escolar, que ahora se están retomando de nuevo y estoy muy contento de verlos. Y junto a la radio pues aparecía también no solo el sonido, sino el vídeo o cualquier otra forma de la fotografía o el retroproyector o la diapositiva, que eran útiles, que los docentes percibían como necesarios y que nosotros le permitíamos a conocer y dominar a lo largo de una serie de cursos, etcétera, etcétera. En definitiva, encontramos en ese momento varios puntos de conexión y ahí estuvimos, no fue otra cuestión, ¿no? Nazario, ¿tú? Me parece que fueron 3 años los que estuve solamente. Y fue una experiencia novedosa para mí porque en principio en lo que más trabajábamos, o yo personalmente ponía más interés, eran en aquellos cursos que dábamos sobre fotografía, sobre vídeo. Además, entrando ahí un poco a mover a los profesores. Bueno, de hecho, yo fui alumno del programa también y nos juntamos. Yo creo que fue la experiencia que tuvimos más importante de creación de vídeo. Y luego a raíz de ahí, pues me ligué mucho más al programa hasta que metí la cabeza. Y para mí, ya digo, fue un cambio importante porque me tocó hacer cosas que nunca hubiera pensado. Por ejemplo, grabar, que lo hacía muy mal, con la cámara, montar los vídeos, que conseguí aprender aquello que jamás hubiera pensado que podía aprender, cómo conectar, cómo cacharrear. Y luego la experiencia con los profesores, en alguna medida, era un poco, no sé, te dejaba cojo. Había gente que tenía interés, pero no sabíamos muy bien tampoco por dónde íbamos a caminar, por dónde iba a caminar todo esto, porque si uno mira hacia adelante, realmente los cursos sobre vídeo, sobre fotografía, ahora son innecesarios. O sea, los chavales con el teléfono te hacen un vídeo, te hacen fotos, te hacen grabaciones de lo que sea. Entonces, estábamos trabajando un poco en el aire. Lo que sí recuerdo, aprendí una cosa importantísima, que fue a hacer documentales y preparar los guiones. Los guiones era algo que realmente costaba mucho estructurar, porque llegaban cosas para grabar y demás, y costaba mucho estructurarlo, darle una forma, imaginarte lo que es lo que podías utilizar. Y esa parte me pareció más creativa. Pero luego la transferencia hacia los coles, yo creo que ahí es donde menos se vio. Porque yo luego regresé a mi cole y llevaba una buena dosis de montaje, de grabación y demás. Y lo solucioné con un simple ordenador. Un simple ordenador me permitió grabar, montar, dejar que ellos grabasen, montasen, niños de 6, 7 años que empezaban a tocar todo esto. O sea, para mí fue una revolución inmediatamente de salir del programa de MAP y empezar a dejarles que ellos cacharreasen y aprendieran. Muy bien. Bueno, el programa de medios audiovisuales era un programa institucional, quiero decir, impulsado por la administración educativa de la época. Sin embargo, el colectivo Mavi fue otra cosa, o sea, no nace a la luz o bajo el paraguas, digamos, de la Consejería de Educación, sino como un grupo de maestros, maestras que quiere impulsar la renovación a través del uso de medios audiovisuales. ¿Cómo definirían lo que fue Mavi o lo que era Mavi y por qué razón se constituyó? Dejo abierto. ¿Quién quiere intervenir? Yo pregunto, ¿Mavi hubiera existido si no existiera el programa? Yo diría que no. No. Yo diría que no.
La programación Todos de ahí. pasamos por el programa, yo por lo menos también Sí, pasé. yo también. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el uno da la razón de ser al otro. Sí. Lo que sí es verdad que también lo que ellos comentaban, que había un camino natural, si había preocupación por la innovación y había contacto con el mundo de la fotografía o del cómic o de el cine, había mucha afición al cine. Yo a Raúl lo recuerdo desde nos conocimos en el aula, fundando el aula de cultura de la Escuela de Magisterio, y una de las cosas de las grandes actividades era el cine, ¿no? En la escuela. Entonces, yo creo que todo eso tenía un sentido y una conexión, ¿no? Tú antes hablaste, Nazario, de que había una ebullición, ¿viste? Pues nosotros formamos parte de esa ebullición y no hubiéramos tenido esa ebullición sin el programa. Creo Sí, yo. y probablemente Mavi vino a complementar la función que realizaba el programa, en el sentido de que vino, o al menos algunos lo percibimos así, en ese mundo que cada cual dentro de su escuela, en una realidad que ahora cuesta imaginarse, menos conectada, no, sin WhatsApp, sin redes sociales, era bastante más complicado saber lo que hacía alguien que trabajaba a 10 kilómetros de ti. Probablemente el colectivo era la fórmula por la cual uno podía conectar con gente que hacía cosas que eran parecidas a lo que uno hacía, que eran atrevidas como lo que uno hacía, y que venían un poco, o al menos algunos lo percibimos así, como a darle esa tranquilidad de decirle a uno, bueno, tan loco no estoy, porque esto que yo hago y le he contado al colega que trabaja ahí a 10 kilómetros, a él no le ha parecido un disparate. Yo creo que esa función es la que cumplía el colectivo, complementaria a la del programa, es decir, la de tejer esa red que ahora existe por otras vías, esa red que daba carta de naturaleza, garantía, y que nos daba el impulso de la confianza para seguir en ese proceso que las más de las veces era solitario y que corría el riesgo del abandono porque uno no tenía muchos referentes, en principio, dentro de su propia escuela. Y quizás la preocupación que sentíamos, y que quizás Mavi, o por lo menos entre nosotros, nos solucionó, era cómo utilizar los medios de una manera pedagógica o didáctica para un mejor aprovechamiento del aprendizaje en los alumnos. En el programa aprendíamos a eso, a cacharrear, a editar o a producir, pero el fundamento teórico de cómo aplicar o cómo llevar esos medios quizás era la parte más débil, que después, sí, en base a nuestra formación o compartir experiencias, pues se vio mejorada a lo largo del tiempo, ¿no? A mí me gustaría que aterrizaran un poquito más. ¿Qué cosas hacía el programa? Intuyo que era producir vídeos o medios audiovisuales institucionales, dar cursos formativos al profesorado. Concreten un poco qué hacía el programa y, por otro lado, Prestarnos cámaras, por ejemplo. qué hacía. Aquellos Por eso, armarios. En cámara, en cámara, era ¿en mucho qué se mejor que tradujeron yo. en acciones, eventos y qué hizo Mavi también, ¿no? Bueno, pues si quieres, hay una cuestión, quizás una reflexión. En esa época, en los años 80, probablemente algunos experimentos o experiencias, digo experimentos porque educación compensatoria para mí fue más bien un experimento más que una experiencia, también una experiencia. Habían distintas cuestiones que luego fueron aterrizando en la realidad escolar dentro de compensatoria. En compensatoria había un servicio de orientación que apoyaba al alumnado y había unos orientadores que se dedicaban precisamente a dar soporte y orientación en las escuelas de primaria, cuando todavía no había servicio de orientación en primaria. También habían unas tutorías de jóvenes que luego se fueron transformando y que dieron lugar a otros programas que se aplicaron en los institutos para dar respuesta a alumnos en esa situación. Y también en educación compensatoria estaban los centros de recursos. Los centros de recursos no solo prestaban material, sino también daban soporte al profesorado para dar también una garantía técnica de cómo solucionar problemas audiovisuales, informáticos, ¿no? Porque en aquella época estábamos todavía, el 80-86, yo creo que no se había aplicado, ¿no? No teníamos. Entonces, bueno, esas distintas patas de lo que era compensatoria, luego dieron lugar a organizaciones más
pesadas, como por ejemplo los centros de profesores, en los que se aunaba un centro de recursos y podías ir a pedir material y podías encontrar materiales también para utilizarlos en el aula. Servicio de orientación después se derivó en primaria y ya es un tema completamente normal. Y dentro de lo que era la producción de materiales, pues el programa de medios visuales producía cosas. Entonces, ¿qué hacíamos? Fundamentalmente, los cursos de formación de profesorado, yo no hablo de memoria y hablo después de tantos años, pues bastante de memoria, pero sumaban miles de horas de formación de profesorado. Ustedes incluso algunos de ustedes dieron cursos de esos también. Eran miles de horas repartidas por las distintas islas, quizás La Gomera y El Hierro no, por razones que ahora mismo no sé explicar, pero en todas las demás se impartieron cursos de iniciación y cursos avanzados de vídeo en los que el profesorado aprendía a manejar los recursos. Es cierto que había un principio intuitivo de decir, bueno, esto puede ser que funcione, pero el seguimiento de las cuestiones que después el profesorado podía hacer, pues era nebuloso, no había una clara evaluación de cuál era el funcionamiento final o la distribución final de esa cuestión. Y sí habían señales, es decir, el profesorado después podía seguir conectado con el programa, el profesorado podía hacer más materiales, el profesorado podía demandar materiales al programa, incluso podía venir con un proyecto y hacer un vídeo gordo, una cosa potente, ¿no? En ese sentido había una conexión. Ahora esa conexión es verdad que no era una conexión ampliada a los cientos de profesores y profesoras que participaron allí. Eso en cuanto a lo que son cursos de iniciación, fotografía, vídeo, retroproyector, diapositiva, retroproyectora, no se olviden del retroproyector, etcétera, etcétera. Y luego un curso más avanzado, de más horas de duración, de vídeo. Además de eso, estaba también la producción de materiales. Yo no sé, porque también, de nuevo, la memoria, pero fueron probablemente varios, si no cientos, varios cientos de títulos de programas. Algunos de ellos pueden ustedes verlos ahora en internet porque han sido digitalizados por la dirección general correspondiente y están puestos a disposición del público en general en la mediateca. Están ahí los títulos. Se hicieron docenas de distintos contenidos que tenían que ver tanto con la cultura canaria, divulgación general, como Canarias didáctica, relacionadas exclusivamente con cuestiones de la escuela. Incluso había una colección que se llamaba Canarias Experiencias, que eran los que hacían los profesores, etcétera. Es decir, que se hizo mucho material en ese soporte. ¿Y por qué el vídeo? Bueno, pues porque en aquella época también se consideraba que se podía mejorar la relación de enseñanza y aprendizaje en un aula mediante el vídeo. Era, digamos, el metamedio de aquella época, ¿no? Y el asesoramiento a centros también se hizo. También acudían centros que querían a lo mejor montar una emisora escolar o ellos tenían incluso una televisión escolar y querían mejorarla. Me acuerdo de algunos compañeros de Fuerteventura en ese sentido. En fin, digamos que esas eran las patitas que tenía el programa, ¿no? Para mí lo más importante quizá fue la alfabetización. O sea, había gente que se encontraba por primera vez con una cámara analógica, por supuesto, de fotografía, y eso de hacer las fotos y revelarlas allí mismo con ellos y demás, era parte de la alfabetización, porque el vídeo era otra parte que, yo no sé, eran muy plomazos, eran muy pesados, era un material muy difícil de utilizar, no era tan ágil como la utilización de la imagen hoy a través del ordenador, ni mucho menos. Entonces, te encontrabas con la dificultad de que la gente, los profesores y las profesoras estaban
poco mentalizados a que se podía utilizar aquello. Por ejemplo, lo del retroproyector, que era, en algún momento fue el buque insignia, ¿no? Porque era maravilloso. Yo lo probé luego en el cole para hacer teatro de sombras, para parte creativa, cambiar los colores, historias de esas, ¿no? O sea, me iba mucho más la parte creativa. Pero yo lo que encontraba era eso, como que era una labor excesivamente lenta. Te encontrabas con gente que a lo mejor no había cogido una cámara de vídeo o una cámara de fotografía en su vida. Y luego dificultades, en los cursos siempre aparecíamos muchos hombres. Menos mujeres, porque las mujeres había... Sí, la prueba. Yo iba a sacar ese tema. Ustedes están configurados todos Sí. por varones. Sí, había mujeres, pero había una dificultad que la percibías siempre que llegabas a algún sitio, que era la doble jornada que tenía que hacer las maestras. Claro. La jornada en el cole y la jornada en casa, de la cual nosotros nos librábamos por un poco de cara, ¿no? Pero fue importante que llegásemos por lo menos a todos los demás y que vieran qué se podía hacer, aunque nosotros nunca tuvimos claro que esto podía desembocar en algo diferente. Y aún hoy, el problema está en que las imágenes se están utilizando y nosotros estamos más bien leyendo que produciendo, ¿no? Entonces, para mí el gran reto siempre ha sido que con la imagen se nos está manipulando, se nos puede manipular muy fácilmente y los medios están en manos de gente muy poderosa. La gente más poderosa es la que tiene los medios y es difícil que nosotros podamos enfrentarnos, ni siquiera compararnos con ellos. Esa es una de las cosas que aprendí en Mavi. En Mavi fue para mí un reto importante saber quiénes eran los propietarios de los medios. Y la verdad que tuve suerte porque no sé cómo lo averiguamos. Y a partir de ahí, mi gran interés siempre con los medios ha sido los medios audiovisuales, el cine y demás. ¿Quiénes son los verdaderos protectores y ocupadores de ese lenguaje? Porque realmente es difícil ser crítico cuando tú no produces. Cuando tú produces puedes ser crítico, pero si no produces vas a recibir mucho y no te vas a enterar de nada. Luego quizá ampliemos sobre este tema. Por eso me gustaría ahora que nos centráramos, ya hablamos de lo que hizo el programa, ¿qué hacía Mavi? O sea, ¿qué acciones, qué eventos? Yo creo que lo que se ha descrito por parte de las acciones del programa, así haciendo memoria, entienden como natural, como antes decía Raúl, la presencia de un colectivo que sea no tanto alternativo como complementario. Es decir, una iniciativa que surge de la necesidad de los docentes asociados y que más que resolver cuestiones que tienen que ver con lo técnico y con la parte de producir, buscábamos esa última que nombraba Nazario de iniciar esos atisbos de lo que se llama educación de usuarios de los medios. Y es lo que yo creo que verdaderamente fue el rol que desde un principio asumió como objetivo fundamental el colectivo Mavi. Para mí lo singular del proceso de Mavi es el cómo asume ese reto. Es el hecho de una serie de docentes, cada cual con su trayectoria y su bagaje particular como docente, y que pone eso sobre la mesa, le suma la aportación que hay que reconocer desde el primer momento, porque es quien impulsa, de alguien que viene del departamento de didáctica y que pone a este colectivo a reflexionar conjuntamente, a pensar sobre la acción educativa, sobre lo que hace y a partir de ahí generar conocimiento, es decir, generar contenido reflexivo sobre esa realidad que no vaya solo a resolver lo técnico, sino a atisbar, alumbrar unos primeros, digamos, andamiajes de lo que se llamaba educación de los medios, que era en el fondo formar futuros usuarios críticos, como apuntaba Nazario, pero desde la experiencia de quien ha participado ya desde el proceso, conociendo los medios como usuarios e incorporándolos a la práctica educativa. Para mí ese es el valor que Mavi le aporta a este proceso, el valor de esa experiencia. Yo recuerdo aquellas sesiones en las que asumíamos nuestras primeras responsabilidades para formar profesorado. Yo recuerdo aquel primer curso de actualización didáctica de maestras de infantil, maestras,
nosotros todos varones allí delante de aquel colectivo en un 100% mujer, y que nosotros veníamos a explicar los otros usos del vídeo, y que alguien nos espetó así, con todo el derecho del mundo, a decir: ¿y ustedes saben programar la lavadora? Y es un poco lo que venía a decir Nazario. En esa realidad yo creo que tenía sentido una presencia de un colectivo con ese bagaje, con esa experiencia, y que venía además a mirar al otro lado, no al lado de la mejora en la producción, en el dominio de los cacharros de la cacharrería, sino en una mirada crítica y el uso crítico de los medios en el entorno educativo y en la práctica educativa. Donde yo creo que para mí, como dije antes, la importancia, la relevancia del programa de medios audiovisuales Canarias fue total. Hicieron mucha formación, que además la formación era como un punto de encuentro de todos los frikis que les interesaba eso. Y después surgió, yo creo que muy ligado al programa, surgió Mavi, que intentó dar un soporte curricular a esa experiencia. Sí, llegamos a elaborar incluso un proyecto curricular, ¿no? Sí. Y creo que hicieron un congreso, Sí, unas unas jornadas. jornadas, sí. En el marco ese de aquella época, las escuelas de verano todavía estaban y participamos en un curso de medios de comunicación y escuela en esa 18ª escuela de verano del año 95. También participamos, me parece que fue en octubre, el curso de elaboración de unidades didácticas era con infantil. Correcto, sí, yo creo que era un ese, curso ¿no? de actualización didáctica de infantil. Efectivamente. Y bueno, y en el 97 organizamos conjuntamente con el programa de medios audiovisuales las primeras jornadas El Sausal. En el jornadas Sausal. canarias sobre educación y medios de comunicación en el Sausal, ¿no? En el 97. Y a mí me parece Participamos en- reseñable quizá el hecho de que probablemente en otros momentos no habría sido o no se habría percibido como tan natural el hecho de que estas acciones que ahora citaba José María surgían de la colaboración de entidades que funcionaban en paralelo y cada una. Es decir, para la organización de las jornadas no se habría podido pensar en que Mavi las organizara sola, como colectivo, sino que tuvo que contar con la colaboración del programa y con la colaboración del Departamento de Didáctica. Es decir, y esas acciones se entendían y se veía que tenían sentido, se integraban a todas estas, digamos, instituciones que participaban de un interés común. Y desde un primer momento, esa voluntad de colaborar, de construir conjuntamente, presidió eso y otras acciones que probablemente luego haya oportunidad de nombrar, como la colaboración con otros programas y proyectos de la Consejería, como Arimaguada. Sí, a mí me gustaría abundar un poquito en esto. Es decir, ustedes ya han nombrado, en concreto el colectivo Mavi, el programa de medios audiovisuales, colaboraron entre sí con otras, digamos, asociaciones, Tamonante, Arimaguada, pero en el contexto español también se estaban produciendo otros programas o colectivos similares, ¿no? Estoy pensando desde el Ministerio de Educación el programa Mercurio de impulsar el vídeo. En Galicia creo que estaba la asociación P de Imaxe, que también montaba jornadas de este tipo. En Andalucía, Prensa en la Escuela creo que se llamaba. Es decir, ustedes también mantuvieron vínculos con la península, con otras personas, instituciones similares. El programa sí. El programa tuvo contacto con los programas que habían en otras comunidades autónomas. Y ahora voy a hablar de memoria de nuevo. Había programas en el MEC, en el territorio MEC, había programa en Galicia, había inicialmente programa en el País Vasco, aunque después se descolgó, en Cataluña, en Andalucía y creo recordar en Levante también, en Valencia, creo. Entonces todos esos programas tenían unas líneas parecidas a las que se hacían aquí en el programa de medios audiovisuales, las que comentaba anteriormente. Y también había esa patita coja de, bueno, ¿y ahora qué hacen los profesores con todo esto? Esa patita coja no estaba resuelta en ningún lado, es decir, que no estábamos haciendo nada distinto o muy distinto a lo que hacían los demás. Cierto que en algunos sitios había más recursos humanos, más recursos materiales, en otros estábamos a la par, en unos, pues sí, se habían dado pasos importantes. Por ejemplo, el MEC
hace una inversión importante en Hispasat y hace un programa de televisión educativa. Hispasat, que fue el primer satélite español Exactamente. enviado al espacio. Exactamente. Ahí había un canal que emitía para América Latina y para toda América, y otra antena estaba dirigida hacia Europa. Y entonces se hizo una televisión educativa que funcionó hasta no sé cuándo, y del que nosotros también, Canarias, participaba y hacía seguimiento y difusión de sus programas, etcétera, etcétera. Pero lo que esa patita, digamos, de aula, de acción directa con los alumnos, de resolver el dilema de si haciendo o sin hacer vamos a hablar de medios de comunicación o de medios audiovisuales, eso no lo llegamos a resolver, no llegamos a ponerlo, quizás no llegamos a ponerlo en la ecuación, que ese es el tema, pero porque habían otras cuestiones a las que atender y porque mirábamos alrededor y todos los demás atendían a lo que nosotros atendíamos. Sí, habían vientos que nos hacían llegar pues los sonidos de, por ejemplo, recuerdo Len Masterman, que era educar con medios o educar conciencia crítica, pero haciendo o sin hacer, eran los dilemas de la época. Así que digamos que en este sentido era como trabajábamos nosotros, ¿no? Y Mavi mantuvo colaboración con programas, asociaciones de la península. Sí, que participamos en uno de los congresos estatales de Movimiento de Renovación Pedagógica, el de Torremolinos, y también el de Pedimache, ¿no? Sí, hubo presencia en congresos, claro, en otras comunidades había colectivos que podrían ser análogos a Mavi, pero con otra trayectoria probablemente que había surgido antes y con un bagaje más extenso y una experiencia más larga. Y participamos en congresos como el de Pedimache y en las jornadas que antes se citaban, esos contactos, supuso la oportunidad de incorporar y traer al programa de las jornadas a personas que venían haciendo acciones similares en paralelo en otros lugares y compartir esa experiencia aquí en las jornadas. Y la de contribuir y colaborar también en alguna publicación conjunta, en alguna de las publicaciones que por aquel momento, estoy recordando la revista Comunicar, en las cuales el colectivo también tuvo presencia gracias a los contactos que se establecían con esos colectivos. En las carpetas de Atlántida no hicimos es el otro... una separata, una participación sobre nuevas tecnologías y educación. También participamos. Y con un CD-ROM, que en su momento fue premiado, ¿no? Sí, ese obtuvo creo que un premio a nivel nacional por parte del Ministerio de Educación, ¿no? Sí, Sí. El Babilón. Las puertas de Lo Babi. que es una vida que nadie ha dicho. Mavi era fundamentalmente un grupo de amigos que disfrutaban reuniéndose. Sí, claro. Bueno, disfrutar. Yo recuerdo alguna noche grabando allí como locos, repitiendo la escena de la caída del muñequito y venga una otra vez, 100 veces. Pero hasta que que era salía. reconfortante reunirse cuando nos reunimos. Bueno, era una en la broma lo facultad. mío. Fue confortante, muy reconfortante y muy creativo, porque yo creo que aquella experiencia nos sirvió a todos mucho. Y probablemente habría que hacer un estudio de qué era lo que estábamos haciendo en ese momento, porque podría ser muy interesante aquellas metáforas, aquellas ideas de la grabación en aquella casa perdida de fuego. Fueron que yo recuerde, 3 años de reunirse casi semanalmente sin la excusa, justificación o paraguas de una convocatoria. Ni éramos grupo estable, ni éramos grupo de tal. Aquello éramos un grupo casi subversivo, clandestino, que se reunía en esa universidad y que participábamos de un proceso de reflexión. Yo recuerdo alguna frase de alguna compañera que luego recibía a los que veníamos de las sesiones de reflexión y que venía a decir: pero ustedes ¿qué consumen en esas sesiones de reflexión? Porque llegan aquí con un estado de excitación. Me viene este hombre con un estado de excitación que esto sin consumir no se entiende. Y era la mera
Yo creo que era la mera pasión por compartir lo que uno hacía y encontrar quien lo entendía, lo compartía y además te aportaba. Eso que tiene un componente humano, que es lo que antes Raúl resumía en lo de amistad, ese fenómeno, ese proceso tiene un puntito de mágico que es difícilmente mensurable y puesto en términos de números. Sí, Yo creo que fue como una justificación, ¿no?, de tu propia profesión, el salirte del cesto de donde se estaba utilizando todavía la tiza, yo qué sé, la preescritura, eso que es mortificante, y tú decías, pero hay algo más. Hay otros chalados como yo en otros chalados sitios. con los que puedo compartir, que esto no es lo que quiero. Y realmente yo creo que nos ayudó, a mí me ayudó personalmente a salirme del cesto. De hecho, estaba muy aislado, ¿no? Muy aislado en el cole, y era necesario compartir con alguien lo que estabas haciendo. Y la ventaja mía de estar en los MAF fue que aprendí mucho. Lo que pasa es que quizás lo aprendí un poco tarde, pero lo apliqué, luego me sirvió para aplicarlo en la clase, y fue fantástico el descubrimiento de lo que se podía hacer, que yo creo que hoy todavía a los niños no ha llegado, a las aulas no ha llegado el proceso del cambio de la letra escrita a la letra filmada, y ese cambio ni siquiera se percibe. Todavía se sigue manteniendo la escritura como el elemento, la escritura gráfica. Porque una cosa es esto y otra cosa es utilizar la gramática y utilizar la expresión para defenderte en la vida, tanto oralmente como por escrito, ¿no? Y en la parte visual, yo siempre lo comparé, porque eran dos formas de expresión, y ahora estamos en esta, pero esta la tenemos alejada de la escuela. Los niños son capaces de expresarse, de mandarse vídeos, de mandarse fotos, de componer ellos mismos. Con 7, 8 años ya empiezan a hacer cosas, y son capaces, y sin embargo en la escuela estamos retrasando. Perdonadme, pero Miguel creo que vino con la tarea hecha y está poniendo cosas sobre la mesa. ¿Nos cuentas un poco qué estás sacando? El merchandising. No, es que justo Son las jornadas. hoy me acordé, digo, yo tenía una carpetita donde tenía estas cosas guardadas. Qué ordenado eres. Y un poco, bueno, de las primeras jornadas, las del Sausal, ¿No? primeras y únicas. Yo creo que no sé si han celebrado algo de ese calibre más en Canarias, ¿no? Ha habido intentos en Hollywood, pero no han llegado. Esta fue una de la participación nuestra en esta escuela de verano, que fue clave porque fue la última después de la 20ª, ¿no? de toda una tradición ¿En qué de año fue movimientos de esto? renovación Estoy viendo. pedagógica. Después se retomaron unos años después, hubo un 97. par de años más que se volvieron a hacer escuelas de verano, pero era el 97. Yo creo que aquí se marcó el fin de una etapa de donde en la renovación pedagógica el protagonismo era del profesorado, que nos reuníamos porque sí, porque nos apetecía compartir y descubrir cosas conjuntamente, y se pasó al modelo más institucional de cursos de formación, donde se iba para recibir un certificado que sirviera a su vez en la carrera docente y demás, ¿no? Ese paso a nosotros no nos afectó tanto porque éramos un colectivo relativamente joven en esa época, ¿no? Y teníamos como todas las novedades tecnológicas a nuestro alcance y muchas cosas que cuestionarnos, ¿no? Y que nos apasionaban, pero sí creo que fue una pena que hubiera esa ruptura, que no hubiera una combinación de las acciones necesariamente institucionales que tenía que haber de formación de profesorado, de innovación, en la innovación, con mantener ciertos espacios de reflexión más autocríticas, más libres, ¿no? Porque sí, porque el profesorado, más allá de su centro educativo, necesita reunirse y compartir con otros profesionales, ¿no? Con otros profesionales, y también en esta escuela de verano ya se introducían
otro tipo de asociaciones, ¿no? Las de padres y madres, ONG, en fin. Habría que ver cómo se entiende. Las escuelas de verano tenían como un componente militante. Sí. Sí. Era tiempo que se entregaba altruistamente, ¿no? Y quizá por complementar, es decir, en esa voluntad de, de esa forma altruista y, digamos, yo diría más bien generosa, en el sentido de construir sin poner por delante los intereses de un colectivo frente a los de otro, habría que citar otras colaboraciones conjuntas en las cuales el colectivo, si no al completo, pero en parte, participó en otras iniciativas, no solo con el programa, con otros colectivos del MRP de Tamonante, en concreto con Arimaguada, con el programa Se Expresan, que tuvo un calado importante. Es decir, yo recuerdo como un momento singular en el cual se apuesta por la elaboración de materiales que trascienden más allá del uso del material didáctico, educativo, que tienen voluntad de trascender como una acción de un programa ya institucionalizado, un programa que en ese momento tiene un prestigio notable, como Arimaguada, y como la apuesta desde Arimaguada por el lenguaje de los medios para desarrollar materiales utilizables en la escuela y a la vez utilizar campañas, como Se Expresan, de impacto con respecto a la población. Y ahí la presencia de los medios y la presencia de Mavi, la presencia del programa. Yo recuerdo aquel rodaje en carnavales de aquel spot de Se Expresan como un momento verdaderamente mágico, de verdad, y cómo se sumó desde tantos frentes para que aquello saliera adelante. Me parece que hubo una voluntad de superar dificultades por todos lados, programa, Arimaguada, Mavi, las personas implicadas, quisieron que aquello mágico saliera adelante. En la entrevista que hicimos al colectivo Arimaguada se nombró esa colección Se Expresa en Vídeo, donde se reconoció el protagonismo de Raúl. Creo que tú fuiste un poco el impulsor, coordinador, productor incluso de toda aquella colección. ¿De qué iba aquello? Claro. Yo hice el máster de ¿cómo era? Educación afectivo sexual. Y entonces Se Expresan Vídeo fue mi proyecto de máster. Ya. Pero eso se tradujo luego en una colección de vídeos rodados. Y de ¿no? fotos. Y de fotos. Pero sí, Un proyecto. ¿cómo se llama? Una carpeta, sí. ¿Sabes? Y que tenía también una parte interactiva de actividades y tal. Muy bien. Yo quería ahora cambiar un poco. Solamente quizás que uno de los primeros proyectos en los que participamos fue el que tú coordinaste, o dirigiste, mejor dicho, el de educación para los medios de comunicación como tema transversal. Que nos forzó a meternos en el tema del currículum, ¿no? Y que era fundamental también porque nos dimos cuenta que es que en el currículum no estaban presentes los medios, ¿no? Nuestro alumnado era consumidor de medios, sobre todo de televisión, pero no estaba en el currículum. Okay. Quería pegar un cambio. Ya llevamos un buen rato conversando del pasado. Vamos a ver, hacia finales de los años 90, o sea, a finales del siglo XX, prácticamente, o sea, Mavi desaparece, el programa también empieza a desaparecer o a ir menguando. Entonces, mirando hacia atrás, han pasado casi 25, 30 años incluso. ¿Qué queda o qué quedó en las escuelas de Canarias, en la práctica escolar de los centros del programa de medios audiovisuales o de lo que fue el impulso de Mavi? ¿Quedó algo? ¿Se diluyó completamente? Esa es la pregunta más difícil de todas. Es bien complicado, fácil, es bien fácil. La educación es algo que está tan aislado, trabajando tan aislado, que es imposible poner en común, que era lo que nosotros realmente conseguimos. El triunfo nuestro fue ponernos en común. Y ahora lo que falta es eso. No sabrás qué es lo que está pasando, porque no hay dónde ponerlo en común. No hay mesas, no hay, por lo menos yo no las conozco, no conozco gente que esté reuniéndose. Sí he pasado por la escuela en algún momento y veo que los chavales son capaces de coger la tablet, de grabar si hay alguna experiencia extra que llevan, o como incluso llegar a montar.
pero lo difícil en la educación es, primero, que nosotros estamos aislados totalmente de una experiencia que hubiera sido valiosa a lo largo del tiempo, se queda aislada, queda como una isla, un islote, y cualquier persona que esté trabajando está en las mismas condiciones, o sea, trabajando aislado. No hay esa conexión, no hay forma de tener conexión. Y eso es probablemente lo que empobrece la educación, que por otro lado podría ser mucho más rica. ¿Hay algo más? Hombre, como si me miran seguramente es por el hecho de que yo soy el que sigue en la escuela. Sí, un poco le doy la razón a Nazario en el sentido de que, desgraciadamente, de aquello que fue el impulso de, pues digamos, de ambas partes hoy aquí representadas, es decir, tanto del programa institucional en el sentido de una apuesta por la mejora en la formación, del uso de recursos y demás, como por la parte del colectivo, una apuesta por la construcción de elementos más curriculares, más ligados, de darle una orientación más metodológica, del mirar más a la educación de medios que no a la formación de usuarios de tecnología. Digamos que en ese sentido la tecnología per se nos ha pasado por encima, ha venido a resolver todos los problemas técnicos, con lo cual da la impresión que la formación de usuarios hoy en día no ha lugar, porque la máquina te lo resuelve. No, Da la impresión, sabe más que el profesorado por supuesto. ahora mismo. Lo que sigue siendo un páramo, como decía Nazario, es que no se ha hecho nada en otro sentido. Es decir, en lo que es educación para interpretación, concienciación, ciudadanía, toma de posición y uso crítico de, no sé, que yo no percibo, y estoy todavía dentro, que se haya avanzado nada de ninguna de las partes. De Y hecho, hay que reconocer que tampoco el profesorado ha tenido mucho apoyo en ese sentido como para poder dedicarle ni tiempo ni esfuerzo. Ha venido seguramente superado por las circunstancias. sí, digo que de hecho uno de los grandes problemas que está habiendo ahora mismo en muchos centros educativos, especialmente en secundaria, es el bullying a través de los medios, o sea, el mal uso de los medios, ¿no? Uh-huh. Y las tecnologías están ya ahí, ya son pocas afortunadamente, ¿no? Ya son pocas los centros que no cuenten con abundancia no todos los que se quieren siempre, pero hay Sí, se ha pizarras mejorado. digitales, hay tablets, hay muchos medios, hay conexión a internet en todos lados, pero sigue faltando la formación de usuarios y consumidores críticos y críticas. Y por si yo sí percibo en el profesorado, digamos que el concepto de brecha digital que en su momento se manejó con respecto a lo que es el manejo, probablemente ahora mismo sí que estamos asistiendo, si no una brecha, a la falla o la fosa de las Marianas entre la percepción que tiene el profesorado de lo que es el acceso y el cómo se accede y cómo se relacionan una generación con los medios y la tecnología y la generación que viene. Ahí sí coincido con lo que se ha dicho, en el sentido de que hay un escalón, yo no digo que sea insalvable, pero que sí hay una manera absolutamente y radicalmente distinta de enfrentarse y afrontar esa realidad tecnológica que ahora mismo circunda alumnado, profesorado, la escuela, la familia, la casa. Sí, a mí me gustaría, para ir acabando, profundizar un poquito más de esto. Vamos a ver, ustedes hace 30 años eran pioneros, innovadores, vanguardistas en la Escuela Pública Canarias para incorporar, digamos, la tecnología audiovisual, desde el retroproyector que se nombró, la fotografía, el vídeo, etcétera, etcétera. Han pasado ya esos años y ya prácticamente estos recursos analógicos desaparecieron, sustituidos por lo que llamamos genéricamente la tecnología digital, desde las tablets, ordenadores portátiles, teléfonos móviles y demás. Mi pregunta es, desde la experiencia de ustedes, perdónenme que les diga, desde esa mirada de dinosaurios, digamos, no, pero el dinosaurio en el buen sentido de esa persona que ya con experiencia, jubilados como son docentes, se van extinguiendo, esa es una buena definición. Bueno, ¿cómo plantearían hoy en día, en el 2023, la necesidad de qué políticas habría que impulsar desde el Ministerio de Educación, consejerías de educación,
para formar, alfabetizar críticamente en los medios, en este ecosistema digital. Es decir, si hoy tuvieran esos 20 y pico, 30 años que tenían en los años 90, ¿cómo plantearían como colectivo docente, como programa que impulsa eso, lo que pudiéramos llamar la alfabetización para la ciudadanía digital? Antes hablábamos de alfabetización audiovisual, somos conscientes que eso se queda corto. Hoy hablaríamos eso, una alfabetización para la ciudadanía que se mueve en un mundo digital. ¿Cómo lo harían o piensan o qué recomendaciones darían? Hombre, es curioso porque, perdona que, es curioso porque si yo no recuerdo mal en el currículum de secundaria, no sé el de ahora, por lo menos el que estaba cuando yo me fui, el término comunicación figuraba como algo transversal y estaba repartido por todo el currículum, de forma que prácticamente todas las materias tenían que ver con una componente importante en la competencia en comunicación audiovisual. Pues solamente haría falta meterle mano a eso, es decir, aplicar el currículum en cuanto a que es un instrumento importante en los medios audiovisuales, la forma de expresión audiovisual es una forma importante para entender el mundo en el que estamos, para estar en este mundo y por lo tanto pues desarrollar en profundidad digamos que catálogos de buenas prácticas, que sería un buen punto de partida. Y luego mi, digamos, punto de vista personal es que aprendiendo a hacer se aprende más que si no se hace de otra manera. Entonces, dado que las tecnologías ya no son problema, que todo el mundo lleva un estudio de producción en su teléfono móvil y puede editar vídeos en no sé cuántos K y que puede incorporar una serie de cuestiones con una facilidad tremenda, cosas que hace 30 años tenías que hacer una inversión de muchos millones de pesetas para poder hacer. Cualquier persona puede hacer esas cuestiones y además conectarse con cualquier otra que está en el planeta para darlo a conocer. Yo creo que solamente hace falta un pasito, y es que pues profesorado se vuelva a reunir, vuelva a tener conciencia de que es importante el sentido crítico del lenguaje, de la lectura crítica de los medios, para un poco lo que decía Nazario, pero también para que sirva de recurso expresivo, para que se abunde en el cumplimiento del currículum. Nada más. Hay una parte que va a ser interesantísima en el futuro, porque cuando hablan de profesiones del futuro, yo creo que ninguno se imagina cuál puede ser la profesión más crítica y más necesaria en el futuro. La filosofía. Alucinante. Si tú tienes un coche automático, autónomo, dentro del programa tienes que especificar quién quieres que muera cuando haya un accidente. El conductor, el que va contigo, o el peatón. La ética del cigüeñal. La ética del cigüeñal no es solo eso, sino que luego va referido a lo que estábamos hablando antes. Si yo produzco un medio y le hago daño a mi compañero, quiere decir que necesitamos una parte de ética que se desarrolle. Pero esto lo estamos perdiendo, y de hecho el bullying que se está dando es por falta de ética y porque no sabemos llegar. A ver, es que tengo una contradicción. Cuando hablamos de educación, nosotros íbamos buscando los vídeos, la televisión, no sé qué. Cuando la educación real es la relación de el profesor o compañero profesor, compañero alumno, porque los dos reciben, es mutuo, y esa yo creo que no es excluyente. Tiene que haber, en la comunicación lo que pasa es que ahora es momento crítico de la comunicación. Está basada primero en un estudio del lenguaje específico. ¿Por qué yo digo este mensaje? ¿Cómo lo paso? ¿Qué metáfora utilizo? ¿Y cuántas veces lo tengo que repetir para que llegue y cree tu mundo? Porque lo que estamos haciendo con el lenguaje y con las imágenes es crear un mundo para los demás. Y entonces el saber ser conscientes de que tú también puedes crear el mundo que tú crees. O sea, tú tienes
Yo ahora con los pensionistas tengo mis reivindicaciones y estamos ahí escuchando la monserga que viene del Ministerio desde la Seguridad Social diciendo pues esto se está derruyendo. Y tú te dices, no, yo tengo mi propio lenguaje. Por tanto, no repetiré el de él. O sea, hay una serie de técnicas ya tan elaboradas en el lenguaje y en los medios, las metáforas que usan para expresar, que dices, estamos creando un mundo de inútiles, porque realmente estamos dejando manejar. Todo esto, ¿cómo llegaría a los colegios? Yo creo que la alfabetización en ese sentido sería muy complicada, porque habría que entrar en dos partes importantes, el lenguaje hablado y el lenguaje visual, y quién puede utilizarlo. O sea, la importancia de que se nos está pasando por la televisión ahora mismo una serie de consignas, de formas de vida, que si la guerra justifica, que si no sé qué, todo ya lo tenemos súper elaborado, y la defensa nuestra en contra de esta creación de un mundo distinto es muy complicada, tienes que dedicarte a leer, a estudiar y... Yo tengo la sensación de que nosotros estábamos jugando en la playa para que la gente aprendiera a nadar y llevar a sus alumnos a nadar. Y entonces vino un tsunami y ni playa ni cojones, ¿sabes? Que nos arrolló a todos. La pregunta sería si ahora haría falta algo que profundizara en este tema. Si haría falta y qué. Yo creo que hay que repensar la escuela completa, o sea, la función social de la educación se ha modificado o se debería haber modificado y va muy por detrás de los cambios que hay en el mundo, ¿no? Entonces, claro, pensar, siempre me recuerdo aquella frase que nos decía Mercedes en el taller de Cuban, creo que era, que decía, cuando a la sociedad le pica algo se rasca en la escuela, ¿no? Y es que a la escuela cada vez se le demandan más cosas, cada vez que hay un problema, pues hay que crear una asignatura para afrontar ese problema. Y al mismo tiempo se le reclama que mantenga un papel tradicional de reproducción de contenidos, de conceptos, que ya están al alcance de un clic en cualquier teléfono móvil, ¿no? Entonces hay que repensárselo todo, o sea, no todo cabe en el horario escolar, y a lo mejor lo más importante es que la escuela sea un espacio de socialización donde se aprenda a tener un pensamiento más crítico, donde se aprenda una ética, donde se puedan confrontar modelos diversos y al mismo tiempo respetar esa diversidad, todo lo que supone diversidad funcional, diversidad cultural, diversidad. Hay un montón de aspectos que los medios pueden aportar mucho o pueden convertirse en un auténtico enemigo, ¿no? José hablaba antes de los contenidos transversales como vía de solución a todos estos problemas o contenidos. ¿Siguen existiendo? Sí, siguen existiendo en el sentido de... Yo esta mañana vi pasar uno por el pasillo. Que es el saco donde cabe todo y no se aborda de una manera colectiva, que es la única forma de abordar los contenidos transversales y de la vida cotidiana es de manera colectiva, porque cada uno está obsesionado en su currículum, de su parcela, de su área y cómo llegar a final de curso abordando la mayor cantidad posible, ¿no? Y falta la conjunción de decisiones para abordar los problemas o la cotidianidad de la vida, ¿no? En la escuela. Y ahí es donde fallamos. Cada uno aborda o hace la guerra desde su parcela y no se abordan colectivamente o interdepartamentalmente todas las decisiones que hay que abordar, como un tema de los medios de comunicación. Los teléfonos móviles siguen siendo los elementos que se ponen en la mochila o no se deja entrar en los centros como política general en la mayoría de los centros, ¿no? Entonces, no son decisiones que se trabajan colectivamente, sino se abordan por departamentos y entonces son difíciles de abordar. En general, y la observación que los que estamos todavía en la práctica y tenemos la escuela ahí,
es como una realidad dicotómica, eso que nombraba antes de Miguel y nombraba Nazario, de la vida está ahí, la vida está ahí para todos, incluido nuestro profesorado. Los medios y los recursos los tenemos incorporados todos, pero parece que hay una esfera en la cual eso no forma parte de la vida. En vez de ponerlo sobre la mesa para que sea no ya transversal, sino omnipresente, cotidiano y consensuado, y herramienta sobre la cual hablar, discutir, estudiar, aprender y conocer ahí dentro. Yo creo que probablemente si la pregunta era ¿por dónde?, yo creo que la clave está de nuevo en el profesorado. Yo creo que hay que retomar, es decir, probablemente iniciativas como la del colectivo que está reunido hoy aquí, hoy serían difícilmente pensables, pero de alguna manera habría que crear las condiciones para que el profesorado girara y mirando al currículum que está ahí, pero mirándolo de otra manera y dejando que la vida impregne y que la tecnología, los medios, formen parte de eso, sencillamente y por la gran y poderosísima razón de que forman parte de la vida, sin más. Hay una imagen que yo ahora lo noto mucho, que es el autoritarismo que está impregnada en toda la educación y en toda la sociedad. Y no ha habido forma de cambiarlo porque la metodología sigue siendo autoritaria, sigue siendo impuesta de arriba a abajo, y nos falta, yo es que cuando estáis hablando es necesario dialogar, es necesario, pero dialogar todos desde la misma posición. Es difícil entender que el alumno enseña al profesor, quizá tanto o más como lo que el profesor aporta al alumno. Y tuvimos una experiencia en una de las grabaciones sobre enseñanza cooperativa. Y cada vez lo recuerdo más. Ahora en la relación con los mayores, con los pensionistas y demás, hay mucho autoritarismo en toda nuestra generación y no hay cooperativismo. El cooperativismo lo dio, ese gusto que tenemos por reunirnos, nos lo dio que trabajábamos como una piña. Éramos cooperativos y no lo sabíamos. Y estuve siguiéndole la pista a este hombre, ahora no recuerdo el nombre de él, porque creo que es lo fundamental para cambiar la sociedad y la escuela. Si no cambiamos la escuela, no va a cambiar la sociedad. Y hay que ir despojando de que yo como profe yo te enseño. Yo recuerdo la primera vez que dije, a restar hay que hacerlo de... Me callé, dije, Nathan, mira y ve qué hace cada uno para desarrollar estos temas, ¿no? Y ya no solo la resta, sino las medidas, todo absolutamente. Por eso digo que lo fundamental, lo que he aprendido después de mucho tiempo, es que dos puntos importantes, las matemáticas es la asignatura más demócrata que hay, y lo siguiente fue que la escuela, mientras no sea cooperativa, seremos una sociedad coja porque nos falta ese tipo de relación de igual a igual. Las ideas que tú tienes son complementarias con las mías. Yo las necesito que tú me digas lo que estás pensando, porque eso me va a enriquecer. Y de vez en cuando me tengo que callar. Muy bien, ya hemos pasado de la hora. Sí, solamente por poner un toque optimista, yo tengo confianza en las posibilidades de cambio. O sea, yo creo que todas las sociedades buscan la manera de enfrentarse a sus retos, y ahora hay unos retos que a nosotros se nos escapan a lo mejor, pero hay unas generaciones jóvenes también que vienen detrás, que vienen con otro tipo de formación, y en el que las mujeres van a tener un papel fundamental, y están empoderándose y tomando posiciones, que eso mueve a su vez muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay bastantes motivos para la ilusión y para la esperanza, ¿no? Muy bien. ¿Alguna palabra más? ¿Algún comentario final antes de despedirnos? Solo una cosa. Dejen a los jóvenes hacer. Es una cuestión creo que importante. Cuando la experiencia te dice que el alumno o alumna coge una cámara, hace un trabajo audiovisual, hace un programa de radio, sin esa presencia quizás, con el acompañamiento, pero sin la autoridad, entonces cuando la cuestión funciona. Déjenlos hacer.
y ya verán lo que pasa, pero denle la oportunidad de que hagan. Mm. Eso creo que es importante que quede ahí. Muy bien, me parece un final fantástico para esta entrevista y agradecerles enormemente que se hayan prestado a estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. Gracias Otro a ti, día Manolo. más. Gracias a ti.